Bueno, muy buenos días. En este video vamos a explicar, o voy a explicar en qué consiste el desarrollo del tercer entregable ya desde el archivo Word. Recuerden que entonces ya les expliqué inicialmente cómo se hace el archivo Excel, donde van a hacer los cálculos y van a hacer el análisis y medición del servicio. Y a partir de este archivo Word es donde ustedes van a meter las conclusiones del desarrollo de ese análisis que hicieron en Excel, ¿ya? Entonces aquí, bueno, nuevamente explico en qué consiste las actividades que vamos a realizar durante todo el semestre. Eh, y aquí ya en la tabla, que es la que siempre, este tipo de tablas que es la que siempre le pongo, van a ya desarrollar las conclusiones que les he solicitado. Entonces recuerden siempre poner el nombre de sus dos integrantes acá. Y empezamos a definir ya a nivel descriptivo qué es lo que hemos desarrollado. Recuerden siempre poner el nombre de la empresa, el nombre del servicio que ustedes están analizando dentro de la empresa. Y recuerden también nuevamente poner el escenario a estudiar. Recuerden que esto lo hicimos ya en el Excel. Ustedes en el Excel debieron definir el escenario que están midiendo. Entonces, recuerden que ese escenario puede ser, por ejemplo, un día, una jornada del día o cierto espacio temporal donde se presenten más filas, más congestión dentro del sistema. Ese es ese escenario el que nos interesa estudiar especialmente. ¿Ok? Entonces pueden poner, por ejemplo, los días lunes o de lunes a viernes a cierta hora o los viernes porque es donde se presenta más congestión, etcétera. Pero quiero que me definan ese escenario en que se va a hacer la medición del servicio. ¿Ya? Aquí en resultados de la medición del servicio por teoría de colas, quiero que me peguen esta parte de la tabla que ustedes trabajaron en Excel. Aquí obviamente no les debe dar en ceros, aquí ya les debe dar el resultado final. Si por ejemplo en tiempo en fila les dio 14 minutos o tiempo del sistema fue de 20 horas, el número de clientes en filas es de tantos, etcétera. Ya, quiero que me den esas indicaciones, ya que copien esa tablita que les dio allá, esa tablita final y me la peguen aquí. Aquí yo puedo ver ya con estimación cuál fue el resultado que les dio. Luego emitan ya un resultado de la medición del servicio en cuanto a comportamientos no ideales o no conformidades, ya dependiendo de cuál fue el que ustedes seleccionaron, si decidieron medir los comportamientos no ideales o las no conformidades. ¿Qué quiero que hagan aquí? Que hagan un listado de cuáles son los comportamientos o no conformidades que fueron las que les dio en cada una, de manera prioritaria en cada una de las fases. Entonces en la fase 1 me dio que el comportamiento no ideal es llegar tarde, el cliente llega tarde. Listo, entonces le pone, ese fue el principal de esa fase. En la fase 2 me salió que ya, cierto comportamiento no ideal. En la fase 3 me dio otro comportamiento no ideal como prioritario, como el que tiene más frecuencia. Ya, aquí me van a identificar aquellos que tengan más frecuencias en cada una de las fases y así consecutivamente. ¿Ok? Listo. Ya después de haberme hecho esa descripción de los resultados que tuvieron en el archivo Excel, vamos a empezar a inferir. Ya, entonces vamos a identificar conclusiones a partir de los parámetros que le dio en cada uno de los W sub Q y W sub S de cada una de las fases y LQ y LS. Ya me van a explicar por qué razón les dio o qué significan los valores que les dio. Recuerden que cuando alguno de esos valores como W sub Q, W sub S o LQ o LS, si es negativo, quiere decir que el sistema está desbordado. Entonces quiero que me expliquen eso. Si les dio valores negativos, expliquen. El sistema en estas fases está desbordado. Y me explican eso y me lo argumentan con los valores que les dio. Si en caso de que dé eso. En caso de que, por ejemplo, el LQ o LS también tengan esos valores, también interpretenlo de esas maneras, cuando les da negativo. O interprétenme cuando ya les da positivo, ya empiezan a interpretar. Por ejemplo, si todo les dio positivo, indiquen que hay un cuello, ¿dónde está el cuello de botella?
el cuello de botella se encuentra en el WQ, W sub Q o W sub S o LQ, LS que sea el mayor. Por ejemplo, si el W sub Q en la fase 2 es el mayor de todos, quiere decir que en ese se encuentra el cuello de botella. O que el W sub Q está en la fase 3, quiere decir que ahí es donde se encuentra el cuello de botella, porque es donde tiende la persona a demorar mucho más tiempo haciendo fila de espera. Recuerden que también depende del LQ. Si tenemos un LQ bastante alto, con valor positivo alto, quiere decir que el cuello de botella se encuentra ahí. ¿Ya? Entonces, identifiquen en cuál fase se da ese tipo de valor y den sus conclusiones. Listo. Luego de que hayan concluido en qué parte se está dando el cuello de botella, ahora identifiquemos cuáles son las conclusiones que se dan del control estadístico o de las no conformidades. Entonces identifiquemos los pocos vitales que afectan a la calidad del servicio. Entonces ahí nuevamente me van a, de estos que identificaron acá, de los mayores que se dan dentro de cada una de las fases, argumenten cuáles son o cómo termina esto afectando la calidad del servicio. Que en la primera fase el cliente llega tarde, entonces esto afecta la calidad del servicio porque hace que la agenda de atención al cliente se desordene y los clientes que siguen a tiempo empiecen a presentar más inconformidades en cuanto al servicio y operativamente no se está ejecutando bien. Entonces ahí quiero que ustedes me argumenten cómo esos pocos vitales que identificamos acá empiezan a afectar la calidad del servicio. E igualmente, háganlo con esto acá. Cómo los pocos vitales de los comportamientos no ideales empiezan a afectar a la operación del servicio. Listo. Luego de que hayan determinado eso, empiezan a definirme ya a un nivel crítico, empiecen a generar propuestas de cómo esperar o cómo mejorar la experiencia del cliente de acuerdo a los tiempos de espera que se presentaron acá a partir del estudio de teoría de colas. Ya empiecen a definir eso. Igualmente a partir de los datos que le dieron sobre LQ y LS, cómo pueden mejorar la experiencia o reducir el tamaño de la fila de espera. También empiecen a trabajar eso. ¿Ya? Igualmente, cómo pueden mejorar la calidad del servicio a partir de las no conformidades que detectaron y cómo pueden evitar el congestionamiento del cliente a partir de los comportamientos no ideales que se presentaron ahí con mayor frecuencia. ¿Ya? Y por último, no olviden hacer el pequeño resumen en inglés que les he solicitado en cada uno de los entregables. Listo. Espero que ya, pues, este video es más corto, pero espero que les haya servido para que realicen este tercer entregable. Muchas gracias.